¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Ann Staples, soy investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, donde nos encontramos ahorita en el Salón Gauss del Centro de Estudios Históricos. Y yo les quisiera platicar un ratito acerca de las fuentes primarias para la historia, cómo los he ocupado yo, para qué me sirven a mí, para qué podrían servir a los alumnos. Yo me he dedicado a lo largo de muchos años, no quiero decir cuántas décadas, pero pasan de 3, van para 4, creo que pasan inclusive de 4, haciendo historia de México, historia del siglo XIX mexicano, con un enfoque de historia social. Para poder hacer lo que yo hago, únicamente son las fuentes primarias, bueno, no únicamente, pero las fuentes primarias son fundamentales para lo que yo hago, complementado con fuentes secundarias, pero básicamente fuentes primarias. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Bueno, el último libro que he escrito es uno que tiene que ver justamente con educación, la educación mexicana de Iturbide a Juárez. Todo el libro está basado en fuentes primarias, es decir, en cartas que mandan maestros, estudiantes a las autoridades, cartas de los padres de familia explicando que hay problemas, obstáculos, cartas de los ayuntamientos diciendo que no tienen dinero con qué pagar a los maestros, cartas de política o documentos circulares, bandos del gobierno insistiendo en que hasta en el lugar más pequeño de la República que se sigan ciertas políticas. Toda una serie de informaciones que nada más encuentro yo en los archivos. Pero ¿qué tipo de archivos? De eso les quiero platicar un poquito después. El caso es que este libro es un libro de investigación basado en fuentes primarias. Otro tema que me ha interesado mucho desde hace muchos años es la historia social de la minería. Cómo pueden los pueblos sobrevivir en tiempos de borrascas, cuando no hay mineral, cuando no sacan nada de la tierra, y tiempos de bonanzas, cuando todo el mundo trata de enriquecerse, unos lo logran y quedan ricos, que logran salvar su patrimonio, otros lo pierden el día siguiente, pero en fin, es parte de la vida y del desarrollo regional que es muy importante en México. Entonces tenemos este otro libro reciente que se llama Bonanzas y borrascas mineras, que tienen que ver con la provincia de La Plata en el Estado de México. Nuevamente es un libro basado en fuentes primarias. ¿Para qué sirven? Pues para escribir este tipo de libros. ¿Qué tipo de fuentes? Denuncias de propiedades mineras. Es un trámite que hace uno ante el gobierno para decir yo encontré este lugar, que nadie más se mete ahí para explorar o explotar los minerales que yo he encontrado. Es una especie de protección para el minero. ¿Qué otras fuentes? Fuentes demográficas. He buscado información para saber cuántos niños estaban trabajando en las minas, cuántos niños iban a una escuela que se llama La Mina, es decir, bajar el tiro hasta los túneles de abajo y ahí aprender a sobrevivir en la mina. O trabajar en las haciendas de beneficio. Los niños eran una fuente de mano de obra sumamente importante y en ese sentido es una historia social, una historia de la familia, de la niñez, de las comunidades que se forman alrededor de los reales mineros. Entonces tenemos aquí otro libro que es a lo que a mí me encanta hacer, estudiar cuestiones de minería, basado el libro en fuentes primarias. También he trabajado durante todavía más tiempo las relaciones entre el Estado e Iglesia,
justamente en el momento de transición entre el México virreinal y el México independiente. Se forma en cierto sentido una nueva iglesia en México a partir de la independencia de México. Una iglesia con mayores, más estrechas relaciones con Roma, porque antes era prácticamente una iglesia nacional donde se manejaba todo mediante el patronato real, con mucha injerencia de la corona. Para ese tipo de libro, que he escrito muchas cosas sobre el tema, pues tengo que ver archivos parroquiales, archivos de los cabildos catedralicios, otro tipo de archivos. Entonces, bueno, en términos generales son los 3 temas que he estado trabajando desde hace mucho tiempo. Aparte de eso, doy un curso que me encanta en la licenciatura del Colegio de Pedagogía de la UNAM, ojalá que sea un curso para los maestros que serán después maestros de los maestros, que aparte de estudiar la historia de la educación en México, ve en gran medida la historia hacia secas de México para poder ubicar lo que es la educación dentro de un contexto mucho más amplio. Y ese curso también es producto de la investigación primaria en fuentes primarias. Cuando falta un alumno al curso, me dice, maestra, ¿no hay un libro donde yo puedo ver esto? Les digo, pues con la pena, no, porque todo lo que yo les vengo platicando es producto del trabajo que yo he hecho en los archivos, en las hemerotecas, en distintas fuentes para la historia de México. Ya habiendo dicho eso de estos 3 áreas, que son mis áreas de mayor interés, quisiera pasar a platicar un poco de las fuentes. ¿Para qué son? Yo creo que es muy obvio, para tratar de entender la historia sin pasar por el filtro de otras opiniones, otros puntos de vista, las famosas glosas donde llega otra persona a hacer una especie de resumen. No quiero yo ver lo que otra persona ha pensado del documento o del acontecimiento o del proceso. Yo quiero formar mi propia opinión acerca de todo ese asunto y redactar desde mi propio punto de vista. Entonces, las fuentes primarias son para eso, para que yo me pueda acercar lo más posible al acontecimiento original, al proceso, al cambio, a la transformación y tratar de entenderlo desde mi punto de vista con mi formación, deformaciones también, desde luego. Es un proceso muy subjetivo y por eso cada generación hace su propia historia. Y es una razón por la cual los alumnos también pueden hacer y tienen que hacer su propia historia. Y por supuesto que tienen que basarse en sus impresiones personales y eso se logran a través de un estudio de las fuentes primarias. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas fuentes? Quiero empezar con las fuentes oficiales. Es muy importante saber que en México los archivos son de muchos tipos, pero los archivos gubernamentales por lo general reflejan 3 acopios de información, por decirlo de alguna manera. Básicamente son archivos del ramo ejecutivo, el Archivo General de la Nación, el lugar sacrosanto para todos los historiadores, es un archivo ejecutivo. Ahí van a dar los papeles de la presidencia, los decretos ya firmados, el diario oficial que publica ya la información oficial. El Archivo General de la Nación en México es un archivo muy especial porque por distintos procesos históricos, sobre todo en el 19, mucha documentación eclesiástica ha ido a dar a este Archivo General de la Nación. Y un caso que me parece paradigmático es el catálogo de textos marginados novohispanos de la Inquisición del siglo XVIII y del siglo XIX, principios, por supuesto, del siglo XIX, porque la Inquisición queda abolida en México a partir de 1820. Este catálogo es absolutamente fascinante y yo acabo de presentar un trabajo aquí en un congreso sobre la independencia de México basándome en un documento que encontré en este catálogo, que después pude ver el documento completo, que habla de lo grave que les parecía a los realistas faltar a sus
juramentos de lealtad y de fidelidad al rey de España, un problema que hoy en día no nos preocupa en absoluto, pero si pensamos en el valor de la palabra, el haber dado la palabra de honor, haber jurado fidelidad para toda la vida, implica ciertos cambios dentro de la mentalidad, dentro de la sociedad, que van a tener cierto impacto ya en el México independiente. Pues acabo de poder trabajar este tema gracias a documentos que encontré en el catálogo de la Inquisición, que por cierto fue hecho en gran parte por investigadores de aquí del Colegio de México. Otra fuente que no está en manos del gobierno, que sigue estando en manos de la Iglesia, y se los enseño porque tiene una portada muy bonita, es el catálogo, es el archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México. Este tiene la documentación del Cabildo. El Cabildo es el órgano administrativo que maneja la diócesis, en presencia o en ausencia del arzobispo o del obispo en casos de diócesis. Entonces es una fuente maravillosa que apenas hemos tenido la información ya organizada para poderlo aprovechar cabalmente. No son más que dos ejemplos, pero hay una infinidad de archivos parroquiales que nos ayudan mucho a entender y a cruzar la información con archivos oficiales. Parte de este problema de las fuentes primarias es que la única manera de aprovecharlos cabalmente y de confiar en ellas es cruzando la información. Cuando yo encuentro un problema descrito en la Inquisición, nuevamente descrito en el archivo de la Catedral de México, y también lo encuentro tal vez en un periódico o en correspondencia o en un archivo judicial, empiezo a juntar los pedazos del rompecabezas y poco a poco voy viendo por dónde va el verdadero problema, qué es lo que realmente fue o lo más cercano a lo que yo puedo saber de lo que realmente fue y qué es lo que dicen, que no siempre es lo mismo. Entonces, parte del trabajo del historiador es desarrollar un sexto sentido para leer entre líneas y saber, contraponiendo una fuente contra otra, por dónde probablemente estuvo el problema. Después tenemos otra categoría que son los archivos privados, documentación, cartas que están en manos privadas. Pueden ser testamentos, escrituras, correspondencia epistolar, poemas, una colección de novenarios que guardó la familia. Puede tener de todo, pero son archivos extraordinariamente ricos y algunos están abiertos a los investigadores. Lo mismo las bibliotecas. Hay muchas bibliotecas privadas en México que tienen a veces libros que no encontramos en las bibliotecas públicas. Otra fuente que me gusta mucho porque cualquier niño podría aprovecharlo casi en cualquier comunidad, que son los camposantos, los cementerios. Ir a un cementerio y apuntar los nombres, las fechas y lo que dice cada tumba y juntarlos todos en un escrito, en un índice, puede dar pie a entender mucho más acerca de la comunidad de uno mismo. Y tenemos un trabajo en particular que les quiero mostrar también como ejemplo de lo que es una fuente primaria, porque no es nada más el documento del archivo, hay muchas otras cosas que pueden ser fuentes primarias. Tenemos aquí un pequeño índice del Panteón Inglés que está en Real del Monte. Los mineros ingleses empezaron a llegar como en 1824 a Pachuca y a Real del Monte. Venían de Cornwall, de una zona de Inglaterra, y muchos llegaron para morir aquí. Y dicen que el cementerio, no lo he comprobado, pero dicen que el cementerio está orientado hacia Inglaterra. Es un trabajo que se llama The British Cemetery, está en inglés porque vinieron unos ingleses a hacer el trabajo. Pasaron 2 años limpiando las tumbas y amputando el nombre de cada persona que había muerto ahí, su edad, las estadísticas vitales, y muchas veces
algún despido, algún recuerdo de la familia para la persona que había muerto tan lejos de su tierra. Y de todos los bebés y niños chiquillos que habían nacido en Real del Monte y que habían fallecido ahí mismo. Esto me parece una fuente que ocupamos poco, pero hay que tener conciencia de que es una fuente primaria también. Y relacionado con este asunto de la minería, que como les platiqué, me gusta, he escrito mucho acerca de la minería, tenemos otra fuente primaria, ahora sí acercándose más a la fotografía. Se llama Canto en la Tierra e Imagen ante el Tiempo. Es una colección de fotografías del distrito minero de Real del Monte y Pachuca. Estas fotografías, como muchos cuadros costumbristas, dicen más que 1000 palabras. Son documentos más valiosos que un documento de archivo, que nos garantiza que nada más porque salió el documento del archivo tiene validez, refleja de alguna manera la realidad, podría ser, también podría no ser. Pero estas fotografías no están retocados como se puede hacer hoy en día y son de un impacto muy, muy grande. No sé si pueden verlo con cuidado, pero esta es una fotografía de trabajadores en una mina en Real del Monte o en Pachuca. Y ahí se ve un niño que seguramente no tiene arriba de 10 años de edad, sin zapatos, o con huaraches más bien, pero un niño que ha tomado a la mina como escuela. Se puede hacer un análisis de una fotografía de este tipo. En el libro de lectura para maestros, me estaba yo fijando en que hacen hincapié en ver en qué época se ha tomado la fotografía o en qué época se ha escrito el documento. En este caso, habría que ver, está identificada la época, se sabe que es 1930, está identificado el lugar también, pero se podría escribir un libro acerca de las personas que están en esta fotografía, las condiciones de trabajo, el hecho de que está ahí el niño, qué significa que está un niño trabajando en la mina, qué tipo de herramientas están usando, da para un análisis muy lindo. Otra fotografía de este mismo libro que me parece fundamental para la historia social y la historia laboral también de México es una fotografía donde se ve los hombres con el torso desnudo, muchísimo calor, están manejando uno de estos martillos neumáticos que deja sorda a la gente ya en los últimos años de su vida, en un ambiente sumamente contaminado y aún así está fumando el minero, el operario. Esta fotografía nos podría decir mucho acerca de las condiciones de sanidad e higiene dentro de la mina. Es una fuente primaria para conocer las condiciones adentro de la mina. Nadie nos lo va a platicar, lo estamos viendo en la fotografía. Y finalmente otra fotografía también con un niño, por eso me han llamado mucho la atención estas fotografías en particular, tal vez un niño de 11, 12 años de edad. Hay que recordar que a los 14 años de edad, todavía en el siglo XIX, ya un niño era adulto y ya tenía que aceptar las responsabilidades de un adulto y trabajar el mismo número de horas y en las mismas condiciones que un adulto. Este niño seguramente es menor de 14 años de edad. Otra fotografía, de 1919, donde se ve un conjunto de mineros que pueden ser muy útiles nuevamente para hacer un análisis de la vida en esa época. Otra vez es una fuente primaria. Bueno, yo les he insistido mucho en que las fuentes primarias pueden ser documentos de archivo, pero también pueden ser fotografías, también pueden ser pinturas, pueden ser música, pueden ser inscripciones de las tumbas, pueden ser arquitectura, pueden ser novelas, las novelas históricas. Los bandidos de Río Frío es como si fuera uno al archivo, pero a leer no cosas áridas, sino cosas deliciosas. A veces es obligatoria en la escuela leer Los bandidos de Río Frío y los alumnos como que
no entienden muy bien por qué tienen que estar leyendo esto. Pero si lo leen como un testimonio de cómo era la vida en México en el siglo XIX, es verdaderamente maravillosa esa novela. Y puede uno considerar en muchos aspectos que es una fuente primaria para la historia social del siglo XIX. Y las novelas costumbristas, los clásicos, Guillermo Prieto, Ignacio Altamirano, Ignacio Ramírez, todos han escrito, y otros también, unas novelas que realmente nos adentran en la vida en el siglo XIX. La pintura, que es algo que a mí me parece poco utilizada, lo mencionan justamente en el libro para maestros, pero hay que subrayar lo mucho que nos puede decir una pintura, y me parece mucho más divertido estar viendo una pintura que tratando de entender un documento que quién sabe dónde están las trampas y los intereses ocultos. Una pintura es algo mucho más abierta y mucho más confiable, según mi punto de vista. Y tenemos, por ejemplo, en este maravilloso catálogo de pinturas hecho por Banamex, que se llama Pintura y Vida Cotidiana, una fotografía de página entera acerca de una festividad en un pueblo ahí por Puebla o por Veracruz. Está el torito, le están correteando a la gente del pueblo, se ve que es un día de fiesta, hay un niño aquí que está viendo el asunto, están tocando, la banda del pueblo está tocando. Es una fotografía, una pintura, perdón, de maravilloso movimiento, intensidad, color, que nos puede decir mucho de cómo festejaban, de cómo pasaban la vida sin tristezas, con gran alegría, a pesar de todas las deficiencias y faltas que había, desde alimento, escuelas, libros, recursos, caminos, todo faltaba en el siglo XIX, y sin embargo tenemos estas maravillosas escenas de regocijo, de baile. Otra escena de baile que verdaderamente me parece maravilloso, el jarabe hecho por Manuel Serrano. Me interesa especialmente porque ahí está tocando una mujer, una guitarrita, es un poco más grande que una jarana, su compañero que está atrás está tocando la jarana, las mujeres están bailando, enseñan casi todo el pie, que se suponía que era un poco atrevido en aquel entonces. Está el pulque, el bote o la cazuela de pulque con un vaso de pulque a un lado. Un documento de este tipo que tiene tantos elementos pictóricos y tantos elementos históricos pueden dar pie para que los niños que reconocen, sobre todo los que viven en un ambiente rural, reconocen un ambiente de este tipo y pueden explicar muy bien cuáles son los elementos y qué significan. Y esto se convierte entonces en un documento, una fuente primaria. Otra pintura que por la representación de las distintas mujeres me parece también que puede servir para toda una clase sobre documentos primarios o fuentes primarias, es esta pintura de una cocina poblana, donde no están ocupando mesas, sino que están moliendo sobre el piso, claro, por la fuerza que tiene uno que echarle a la mano del metate para poder moler o el cacao que es tan duro o el frijol seco, que es lo que tienen aquí. Este guacolote que está a punto de que le tuercen el pescuezo para que lo metan en un sabroso mole, las cazuelas de la cocina poblana, en fin, tiene muchos elementos maravillosos. Y bueno, esta escena de las consejas que le está dando a la jovencita una mujer más grande, puede uno soltar la imaginación a ver como de qué cosas le está diciendo. Seguro que le está diciendo que ese novio no le conviene o que a lo mejor sí le conviene. Y finalmente quisiera mencionar otra cosa que a mí me parece maravilloso, es la música del siglo XIX, el romanticismo. Estamos en plena época romántica, ya declaradamente así, en la segunda mitad del siglo XIX. Y qué mejor para ir entendiendo eso, que es algo que tiene que ver con lo sensible, que escuchar música de piano del siglo XIX.
Y tenemos esta grabación hecha en la UNAM, la música de Tomás León, tocado por María Teresa Frank en el piano. Y otro volumen que también es muy bello, un recital de música de Felipe Villanueva, tocada por Eva María Zuc. Ambos ayudan a adentrarse en el sentir del siglo XIX. ¿Y para qué queremos saber nada más quiénes eran los generales o cuáles eran las fechas o cuándo por fin se trajo el ferrocarril a México? Bueno, sí es interesante cuando llegó el telégrafo, estoy de acuerdo, pero también cómo se escuchaba la música, qué paso se bailaba en los bailes populares, cómo era la moda, no nada más de esas señoras tan estiradas porfiristas con su moda francesa, sino cómo estaba la moda en los pueblos, qué impacto tenía eso en los extranjeros que iban llegando. Para terminar, nada más quisiera yo invitarles a ver el entorno y ver qué cosas en ese entorno pueden funcionar como fuentes primarias para la historia de México, sin sentir que tienen que ir a un archivo y estudiar un documento. La vida está rodeada, está llena de cosas materiales y no materiales que nos ayudan a entender el siglo XIX mexicano. Gracias.